¿Qué tal? Bienvenido a Política y Poder. Hoy conversaremos con Irene Tello, directora de Impunidad Cero, sobre el problema de la impunidad y la corrupción, sus costos y también si hay solución a este problema. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido a Política y Poder. Hoy abordaremos un tema muy interesante que nos atañe, que nos afecta, que es la impunidad y los costos de la impunidad. Y para hablar de ello, pues contamos con la participación de Irene Tello Arista, que es la directora ejecutiva de esta organización civil Impunidad Cero, que presentó hace un par de días un informe muy interesante que es una radiografía de cómo nosotros los mexicanos vemos la impunidad, vemos cómo esta mancuerna de corrupción e impunidad nos afecta con los ojos de la sociedad civil, de nuestros pares, porque eso es Impunidad Cero, una organización integrada por ciudadanos como usted, como yo, preocupados por este flagelo que nos cuesta miles de millones de pesos, que nos impacta a veces en la cuestión de nuestra salud, de nuestra seguridad y a veces hasta de nuestra familia. ¿Por qué tenemos miedo a denunciar? ¿Por qué no confiamos en el sistema de justicia en este país? Bueno, todas estas dudas nos ayudará a resolverlas Irene Tello, a quien le doy la más cordial bienvenida a Política y Poder. Irene, gracias por estar con nosotros. Guille, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos para platicar con nuestro auditorio, para decirles, explicarles de qué se trata este problema, del alcance de este problema y si tiene solución, Irene. Ustedes hicieron una investigación muy interesante que se llama el Informe de Percepción de Impunidad 2021, con datos por demás relevantes y preocupantes, diría yo también. Cuéntanos un poco de qué trata este informe que presentaron. Claro que sí, Guille. La verdad es que nosotros en Impunidad Cero nos dedicamos a analizar y medir el problema de impunidad y obviamente analizamos el trabajo de las procuradurías y fiscalías, cómo está el tema de procuración de fondos para estas instituciones, cuánta impunidad tenemos para homicidio doloso. Pero una de las cosas que nos faltaba analizar era qué pensaban los mexicanos respecto al tema de impunidad. Por eso decidimos aliarnos con una casa encuestadora que se llama Data OPM. Ellos hacen como una encuesta en la que van subiendo a distintos pasajeros, así le llaman, es como un ómnibus. Sí. Entonces, hacer una encuesta es muy caro, pero ya cuando es una encuesta con varios temas sale mucho más barato. Entonces, nos subimos al ómnibus y decidimos preguntarle a la gente, pues, qué opina del tema de impunidad. O sea, qué opinan los mexicanos de si se tiene que castigar todos los delitos con cárcel, si las personas al momento de ser investigadas tienen que estar en la cárcel, cuáles creen que son las causas de la impunidad, cuáles creen que son las soluciones de la impunidad, qué se puede hacer para denunciar más delitos, y pues la verdad es que sí, fueron unos resultados muy interesantes los que obtuvimos. Hay uno que particularmente a mí me llamó la atención, que es este dato, me gustaría que nos comentaras al respecto, de por qué la gente cree que debemos de tomar la impartición de justicia en nuestras manos, como lo hemos visto con estos linchamientos que se han registrado en el país, o de otra forma también. Sí, la verdad es que es uno de los temas que más nos preocupó cuando les preguntamos a las personas las causas o qué propondrían ellos para hacer frente al tema de impunidad en el país. Hicimos 2 veces la encuesta, en 2019 y en 2021. Y en 2021 lo que vimos es que creció mucho el porcentaje de personas que decían que tendrían el derecho de hacer justicia por propia mano, pasando a 10.5 personas que decían: yo la verdad es que sí creo que ante el tema de la impunidad lo que tenemos que hacer es hacer justicia por propia mano. Entonces sí creo que es muy preocupante, no tanto porque pues obviamente todavía no es la mayoría lo que dijo es que se tendría que dar más capacidad a los ministerios públicos para investigar el delito, pero que ya haya un 10% de la población que entrevistamos, pues no es una encuesta con probabilidad representativa de lo que piensa toda la gente mayor de 18 años en el país, de que ellos preferirían hacer justicia por propia mano ante el tema de la impunidad. Sí creo que es un tema que tendría que llamarnos a considerar qué es lo que opina la gente de la impartición de justicia en el país y por qué están tan molestos con la impartición de justicia que ellos preferirían tomarla por sus propias manos. Yo creo que esto, el origen va desde la procuración de justicia en nuestro país. Me parece que esa es la primera deuda que tiene nuestro sistema
con la sociedad. No hay una verdadera procuración de justicia y yo creo que desde ahí también surge otro problema que es el miedo o la indolencia, el desgano de la gente de ir a denunciar ante un ministerio público. Completamente. Yo creo que el cuello de botella, de hecho, para que la gente lo sepa, desgraciadamente está en la Procuración de Justicia o en las Procuradurías y Fiscalías locales. Cuando analizamos el tema de impunidad, ahí se atora el problema. Y creo que también tenemos un tema de la prevención del delito, ¿no? Digo, ya cuando estamos hablando de Procuración de Justicia es que ya el delito ocurrió. Y yo creo que todos los mexicanos lo que quieren es que los delitos no ocurran. Obviamente ya cuando ocurre un delito lo que se busca es que haya un acceso a la verdad, a la reparación del daño, a unas medidas de no repetición, pero sí creo que también tenemos que hablar qué es lo que está pasando con la prevención que le toca a los policías de este país, que además también, de acuerdo al nuevo sistema acusatorio, también tendrían que ayudar con la investigación de los delitos y no lo están haciendo. Ese es un dato muy interesante, la investigación del delito. Hay un dato que ustedes manejan donde dice que el 74.5% de los entrevistados están de acuerdo que todas las personas que son acusadas de un delito deben permanecer en prisión mientras se investiga. Pero luego resulta que muchas de estas personas que están detenidas o que fueron detenidas o acusadas de X delito, pues resultan ser inocentes. ¿Qué pasa ahí? Ese es un tema importantísimo y qué bueno que lo mencionas porque además se está discutiendo actualmente si es legal tener la prisión preventiva oficiosa o para que la gente no conoce es si a uno le acusan de un delito que lo puedan meter en la cárcel en lo que investigan. Yo sí creo que el tema es que hay falta de investigación o de capacidad de investigación en las procuradurías y fiscalías. Entonces, por más que se nos diga que estamos defendiendo criminales, estamos defendiendo la posibilidad de que una persona inocente acabe en la cárcel porque las procuradurías y fiscalías tienen que hacer ver que están haciendo un trabajo. Entonces sí creo que tenemos una deuda en el país de saber que nuestras procuradurías y fiscalías pueden investigar delitos y no nada más meter a una persona inocente en la cárcel y que ese va a ser el tema a resolver si queremos realmente lidiar con el problema de impunidad en el país. Muy bien, Irene, si nos permites vamos a hacer una pausa comercial y regresamos y en el siguiente bloque pues Irene nos contará qué se hace desde esta organización Impunidad Cero para ver cómo nosotros nos podemos sumar y apoyar pues la batalla que ellos han emprendido contra este flagelo de la impunidad en el país. Quédese con nosotros, regresamos en un momento. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, ocasión, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La Casa Por existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Gracias por estar con nosotros en Política y Poder. Como le adelantábamos, pues estamos hablando de impunidad, de los costos de la impunidad, del sistema de justicia en nuestro país, de la procuración, si es que hay procuración de justicia en este país. Y la sociedad civil se organizó, se integró, crearon un organismo que se llama Impunidad Cero, que dirige Irene Tello. Y me gustaría, Irene, que le contaras a nuestro auditorio quiénes son ustedes, cómo decidieron conformar Impunidad Cero, qué hacen y nosotros desde nuestra trinchera como ciudadanos, cómo podemos integrarnos con ustedes o cómo podemos apoyar sus tareas.
Claro que sí, con mucho gusto, Guille. Impunidad Cero nació en el 2016 de varias personas que trabajábamos en Transparencia Mexicana, que es el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, o esta organización que se dedica a analizar el tema de corrupción en México. Antes, para los que, yo creo que ahorita ya todos sabemos que el tema de corrupción es muy importante en el país, pero en ese momento, cuando se fundó Transparencia Mexicana, que fue en los 90, se pensaba que la corrupción era un problema, ahora sí que cotidiano en México y que no se podía hacer nada al respecto. Estudiamos durante muchos años el tema de corrupción, se hizo el índice de percepción de la corrupción en México, que es un índice que patrocina Transparencia Internacional, se hizo un índice de percepción de la corrupción y el buen gobierno en el país, y nos dimos cuenta que faltaba un paso más. O sea, ya cuando se logró analizar el tema de la corrupción, ¿qué faltaba? ¿Qué pasa con la corrupción? Sí, ya entendimos que es un problema, pero si no se investiga y se sanciona, ¿qué pasa? Y otro gran problema es que no hemos logrado entender por qué conviene vivir en un Estado de Derecho. Y si hablo de Estado de Derecho, todo el mundo se queda con cara de a qué nos referimos. Es un tema muy abstracto, muy complejo. Pero cuando decidimos hacer impunidad cero, dijimos, es que la impunidad o la falta de asignación de responsabilidades, de sanciones, de investigación a los responsables de las violaciones de derechos humanos, de las leyes en el país, nos dimos cuenta que esa era la clave como para dar el siguiente paso respecto al tema de corrupción. Por eso se fundó Impunidad Cero, y lo que hemos dedicado desde el 2016 a la fecha es investigar por qué tenemos los niveles de corrupción que tenemos, ver cuáles son los niveles de corrupción por delito de acuerdo a los estados y qué podemos hacer como ciudadanos para reducir el tema de la impunidad en el país. La corrupción nos cuesta, hasta hace unos meses que yo estaba checando esta información para una columna que escribí, el 10% del Producto Interno Bruto, Irene. Entonces es terrible, terrible lo que nos cuesta la corrupción, y a veces todos colaboramos pues por prisas, porque nos presionan, porque vamos en la fila y nos dieron la ficha 20 y no tengo tiempo de esperar el turno 20, entonces voy a ver cómo lo arreglo, me pasan a la fila o la ficha número 1, y ahí pues con la famosa mordida, el moche o como le quieran denominar, pues ya avanzamos la fila, resolvemos nuestro problema, nuestro trámite y nos vamos, pero ahí ya generamos pues un grave problema que va creciendo como bola de nieve y no tomamos conciencia de ello. ¿Qué hacen ustedes para concientizar a la gente de esto? Hacemos varias cosas. Uno es como hacer reportes para que la gente entienda cuál es la dimensión del problema de impunidad, porque yo sé que todos hablamos de las más del 99% de impunidad para los delitos, pero ya cuando hablamos de impunidad por delito y lo que está pasando en los delitos y por qué tenemos ese tipo de impunidad, es otro tipo de análisis, y ese es el análisis que hacemos en Impunidad Cero, ¿no? Entonces sacamos un estudio cada 2 años para ver cómo está la impunidad para homicidio doloso y feminicidio y cuáles son los estados que están haciendo mejor las cosas, porque creo que también hay que hablar de las cosas que se están haciendo bien en el país. Si no hablamos de lo que sí funciona, porque por fortuna no tenemos impunidad de 99% para todos los delitos en todos los estados, creo que nos quedaríamos con esta idea de que ya no hay nada que hacer y mejor botamos el sistema de justicia penal en la basura, y no creo que sea el caso. Y creo que otra de las cifras que siempre mencionamos es que, ahí voy a mencionar el famoso 99%, pero explicarlo, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de 1%. Fíjate. Pero es muy importante hablar de la parte de la no denuncia, porque sí creo que ahí es donde nos abre la puerta a qué podemos hacer como ciudadanos en México para luchar contra la impunidad. Y yo sé que mucha gente me va a decir, pero es que denunciar un delito ya es una pérdida de tiempo, no confío en la autoridad, no sé qué va a hacer, probablemente voy a ser víctima de corrupción cuando vaya a denunciar. Pero creo que también lo que nos hace falta es esta cultura de la legalidad, de saber qué es lo que podemos hacer como ciudadanos para exigir nuestros derechos cuando vamos a denunciar. Claro. Entonces fue ahí cuando decidimos en Impunidad Cero, porque todo el mundo, obviamente, no les vamos a pedir a la gente que se vaya a analizar el funcionamiento de las procuradurías y fiscalías, pero sí les podemos pedir que denuncien y que entiendan los procesos y que sepan cuando pasa una irregularidad qué hacer. Hicimos una plataforma que se llama denuncia.org para que la gente sepa cómo y dónde denunciar un delito. Porque creo que una de las cosas que abusa la autoridad actualmente en México es que si uno es víctima de un delito, ya sea de corrupción o un delito de que te robaron, se metieron a robar a tu casa u otro tipo de delito, la gente, como no sabe lo que tiene que hacer y asume que va a ser un gran problema, no va a denunciar. Y la autoridad abusa de esta ignorancia. Entonces nosotros lo que hicimos es hacérselo lo más fácil posible a la ciudadanía, que sepan
de acuerdo al tipo de delito, qué es lo que tienen que llevar, cómo va a ser el proceso y que sepan localizar el Ministerio Público más cercano a donde ocurrió el delito. Mira qué interesante, denuncia.org. Ahí usted puede encontrar los datos para cuando sea víctima de algún delito, pues saber el camino que hay que seguir para presentar una denuncia, que es muy, muy, muy importante hacerlo para que no pase ahí de largo y usted no se quede solamente en el papel de víctima, sino que exija a nuestras autoridades que se aplique la ley. Otro dato que me llama la atención, mira, te lo voy a compartir, no sé, quizá tú lo tengas. Encontré este dato del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y ellos hablan en 2019 que el costo de la impunidad para nuestro país diariamente por día es de 1,157 millones de pesos por día, 1,157 millones de pesos. No sé si ustedes, citando al clásico, tengan otros datos más actualizados de lo que nos cuesta la impunidad, simple y sencillamente para que tomemos conciencia de nuestro deber ciudadano de no contribuir más a este grave costo. Mira, ese estudio del ITESO es buenísimo y nada más para que la gente entienda cómo se analiza el costo de la impunidad. Cada vez que ocurre un delito, se tiene que dar una reparación del daño. Entonces se va calculando lo que cuesta esta reparación del daño y, por ejemplo, si una persona es encarcelada injustamente, ahí tenemos un doble costo. El costo del delito que nos está investigando y el costo de la persona que está en la cárcel de manera inocente. Entonces, así se puede ir calculando lo que nos cuesta la impunidad en el país. A ese costo, y que creo que es algo que el estudio no pudo hacer, pero que definitivamente creo que es un súper avance lo que hicieron en el ITESO, hay que analizar lo que cuesta que no tengamos un Estado de Derecho en el país. ¿Cuánta inversión de otras empresas que podrían venir a invertir en México, de empresas mexicanas que están siendo extorsionadas diariamente y entonces que ven gran parte de sus recursos que se van por las extorsiones que no pueden denunciar y entonces acaban incluso empresas quebrando por el tema de la extorsión? Se tiene que sumar ese costo. Entonces sí creo que tenemos que analizar como sociedad el grave problema de la impunidad que tenemos y qué podemos hacer para intentar combatirla entre todos juntos. Entonces vamos a hacer una pausa comercial. Le invito a que se quede con nosotros en Política y Poder para, insisto, saber qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos para construir una cultura de la legalidad que nos permita sacudirnos, pues por lo menos así le llamo yo, el narcoimpuesto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus niveles. El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Gracias por continuar con nosotros en Política y Poder. Estamos conversando con Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, sobre la cultura de la legalidad. ¿Qué hay que hacer para construir esta cultura, Irene? Mira, creo que varias cosas. Uno, sí creo que hay que hablar del fenómeno de la impunidad, diferenciarlo del problema de la corrupción, porque mucha gente todavía piensa que corrupción e impunidad son lo mismo. Muchas veces van de la mano, pero no siempre. Y cuando diferenciamos estos fenómenos, creo que cuando hablamos ya en concreto del tema de la impunidad, volvemos al tema de la denuncia. Yo sé que estamos ante un grave problema porque justo ahorita acabábamos del tema de extorsión, pues mucha gente no quiere denunciar en el país por el miedo a que las propias autoridades están involucradas en los fenómenos delictivos que están denunciando. Pero creo que también hay que hablar de las cosas que se están intentando hacer para evitar estas cosas. Una es que ya existe una denuncia anónima del tema de extorsión. Cualquier persona que hable al 089 en el país puede denunciar de manera anónima el tema de extorsión. Y cosas como las que estamos haciendo en sociedad civil, que por ejemplo ahorita en denuncia.org nos acabamos de aliar con el Observatorio Nacional Ciudadano, que es otra organización de la sociedad civil,
y ellos lo que están haciendo es, dijeron, yo tengo un proyecto para literal investigar y sancionar los actos de corrupción por ministerios públicos, entonces aliamos esfuerzos. Entonces, cualquier persona que denuncie o que agarre denuncia.org para denunciar un delito y que quiera reportar ahí un tema de corrupción en ministerios públicos que le están haciendo algún mal servicio o un acto de corrupción, el Observatorio Nacional Ciudadano va a agarrar estos casos. Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que nos tienen que dar pues una esperanza de que se pueden hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Yo sí creo que obviamente hay situaciones en el país que se necesitan de estrategias mucho más complejas, pero hay muchas otras en las que, por ejemplo, nos han hablado de temas de violencia familiar, que las mujeres no saben qué hacer cuando su propio agresor tiene contacto con agentes del Ministerio Público, las está extorsionando para que no denuncien, y este tipo de herramientas creo que son ideales para eso. Entonces sí creo que es importante que nos demos cuenta que la complejidad de los fenómenos delictivos del país son muy diversos y que hay muchas cosas que se pueden hacer por gran parte de estos fenómenos delictivos. Sí, yo creo que sí, es muy importante lo que señalas, porque mira, también de los datos que me llamaron la atención del informe de percepción fue que 8 de cada 10 personas quieren que todos los delitos sean castigados con la cárcel. Yo creo que ya nuestras cárceles en el país están más que saturadas, lo hemos visto, hemos dado cuenta de ello también, pero sancionar todos los delitos con cárcel, yo creo que no resuelve el problema y nos generaría otro problema. Completamente. Ese es de los datos que a mí más pues la verdad sí me entristecen, porque sí creo que obviamente refleja un hartazgo de la ciudadanía con el tema de la inseguridad, pero creo que también refleja una gran incongruencia de nuestra parte de no darnos cuenta que nuestro sistema de justicia penal, tal y como está actualmente, es ineficiente y desgraciadamente sí tiene muchas fallas. Entonces, vuelvo a lo mismo. No es que nosotros queramos defender delincuentes, sino que justo queremos defender personas inocentes que pueden ser acusados por este sistema falible. Y sí creo que, como dices, no hay ningún sistema penal que dé para arreglar todos los problemas que tenemos como sociedad. Y yo todavía creo que gran parte de los problemas que tenemos como sociedad, como pueden ser el tema de violencia familiar, el tema de robos, robo a transeúntes, son temas que aunque sí le tocan al sistema penal, no necesariamente tendrían que verse atravesados por una sanción de cárcel. Cuando veamos el tema de toda la gente que está en nuestras cárceles de manera inocente y que además no están realmente reintegrando a la sociedad, sí creo que nos vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer como sociedad mexicana para tener realmente un sistema de justicia que dé sobre todo un acceso a la verdad para saber qué pasó, una reparación del daño y sobre todo unas medidas de no repetición, que yo creo que eso es lo más importante de todo sistema penal. Si no tenemos un sistema penal que evite que estos delitos sigan ocurriendo, ahora sí que yo creo que la sanción es lo último. Digo, obviamente es importante, pero creo que es mucho más importante el tema de que no vuelvan a repetirse estos delitos. Así es. Hace unos momentos hablabas de que no todo está mal en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y que hay estados donde se están haciendo bien las cosas. ¿Cuáles son estas entidades? Hay varias buenas prácticas. El tema, por ejemplo, de homicidio doloso e investigación, Yucatán tiene buenos o bajos niveles de impunidad para este delito. Para el tema, por ejemplo, de atención de los delitos, ahí sí creo que tenemos que hablar del estado de Querétaro. Para el tema de cuánto es posible garantizar que ya se investigó el delito y entonces lograr una detención del sujeto que tiene que ser aprendido, y tenemos que voltear a ver a Sonora. El tema, por ejemplo, de denuncia digital, Nuevo León cualquier delito en Nuevo León puede ser denunciado de manera virtual. Entonces, por fortuna, dependiendo del tema que veas, hay muchas buenas prácticas en todos los estados. Pues mire, es alentador saber que en estos estados, en estos lugares se están haciendo bien las cosas y que bien podrían observarse desde otros lugares y replicar estos esquemas, pues para hacer una suma de voluntades y de habilidades que nos permitan ir allanando el camino y construir esta cultura de la legalidad. Irene, estamos llegando al final del programa y además de agradecerte tu participación, quiero invitarte a que participes en esta sección que hemos denominado A Bote Pronto. Te voy a dar 10 conceptos y me ayudaría mucho que tú me respondieras con otros 10. Así que comenzamos. Perfecto. Militarización. Excesiva. México. Esperanza. Cuarta transformación. Mejores cosas. Democracia. Necesaria. Procuración de justicia.
Atorada. Derechos humanos. Indispensables. Feminicidio. Exagerado en el país. Ministerio Público. Transformaciones, pero Cultura de la legalidad. también necesaria. Abrazos, no balazos. Nunca entendí ese concepto, la verdad. Pues bueno, esperemos que estés pues más adelante acá con nosotros de nueva cuenta en Política y Poder. Yo quiero agradecerte por esta ocasión tu participación y que nos haya dado luz y que sobre todo conozcamos ahora que está Impunidad Cero, que nos puede ayudar para pues formar esta cultura de la legalidad o también para enterarnos nosotros de las herramientas que contamos como ciudadanos para denunciar, por lo menos denunciar de qué somos víctimas. Te agradezco mucho tu participación, Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero en Política y Poder, y hasta pronto. Mil gracias, Guille. Gracias a ti. Gracias a usted por su tiempo y su confianza. Lo esperamos aquí la próxima semana en Política y Poder.